Comenzamos la clase de hoy, buenas tardes, con la venipuntura. La venipuntura es la acción de extraer sangre de una vena. Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para una venipuntura correcta. Lo primero que hacemos es identificarse ante el paciente. Básicamente usted dice, mire, yo soy su flebotomista hoy. Excuse me, my name is Nelson Jiménez, I am your phlebotomist today. Se identifica ante el paciente, dice su nombre, su título y pues nada, luego identificar al paciente. El paciente se identifica fácilmente utilizando la orden médica. En la orden médica van a encontrar, como vimos en la clase anterior, el nombre, por supuesto, y algunos datos con los que usted puede confirmar. Por ejemplo, el teléfono. Dígame su teléfono, usted fulano de tal, dígame su teléfono o dígame la dirección en que usted vive para confirmar que ese sea efectivamente el paciente y no vaya a hacer la extracción a una persona diferente. Si el paciente está en un hospital, pues la forma correcta de identificarlo es mirando el brazalete. Luego preguntamos si ha comido en las últimas 6 a 8 horas. Esto es lo que se llama la ayuna necesaria para algunos análisis, otros no se requiere, pero bueno. Normalmente ante una extracción se pregunta, ¿usted ha comido en las últimas 6 a 8 horas? No se le puede preguntar al paciente, ¿usted estuvo en ayuna? ¿Por qué? Porque el ayuna puede tener diferentes significados para las personas. ¿Ok? Realmente la ayuna que se necesita para un análisis es alrededor de 8 horas sin comer, solo bebiendo agua, no jugos, agua. Luego usted va a examinar la orden médica y se va a lavar las manos. Al examinar la orden médica, usted va a determinar qué análisis, va a ver qué análisis le han indicado al paciente y qué tubos necesita llenar. Luego usted se pone los guantes y prepara el equipo. Todo el tiempo con su actitud usted debe estar infundiendo confianza al paciente. Se coloca al paciente en una posición cómoda, sentado y con el brazo apoyado. Hay unas mesas que parecen pupitres que son especialmente diseñadas para esto. Se selecciona el sitio de punción por palpación. Usted sabe que usted tiene que palpar el brazo buscando el sitio mejor para puncionar a ese paciente. La zona más común es la fosa antecubital, que es esta de acá. Pero usted sabe que en cualquier vena de los brazos, incluso de las manos, las venas dorsales, también se puede hacer la toma de la muestra, la punción. Entonces, usted palpa, tratando de palpar las venas, a veces se ven incluso, según la persona, otras veces solo palpando. Pero fíjese que usted todavía no ha puesto el torniquete. Primero va a hacer eso. ¿Por qué? Porque si la vena que usted decide pinchar son estas acá, las dorsales, entonces el torniquete lo tendría que poner aquí, no acá arriba. ¿Ve? Usted primero localiza y de 2 a 4 pulgadas por encima del lugar donde usted va a puncionar es donde va a poner el torniquete. Aquí está, aplicar el torniquete de 2 a 4 pulgadas por encima del sitio de punción, el que usted eligió. Mandar al paciente a hacer un puño. Haga un puño, cierre la mano y manténgala cerrada. Usted ya puso el torniquete, ya usted manda a hacer el puño. Eso ayuda a que la sangre, a que las venas tengan cierta protrusión para usted poderla pinchar bien, la vuelve a palpar y ya sabe. Ahora, después que ya el paciente hace un puño, en otros países se dice a la gente abre y cierra la mano, abre y cierra la mano. Aquí no se recomienda eso. ¿Ok? Simplemente hacer un puño. Limpiar el área de punción. Para limpiar el área de punción se va a limpiar haciendo este movimiento. No sé si están dando cuenta, es una espiral. Vamos a suponer que este punto es el punto donde vamos a puncionar. Empieza por ahí. Coge el algodón, un momentito. Coge, ¿verdad? Y de ahí hace un círculo y se va alejando como si fuese una espiral. De lo más limpio a lo más del centro, que es donde va a funcionar, hacia afuera. Se hace una espiral. No se recomienda hacer esto, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo,
con el algodón con alcohol, porque eso lo que va a producir es que el churre de acá lo baja y el de aquí lo sube y así. Paseo de churre. Pero cuando usted empiece un área, limpió esa área y se va alejando, ¿ve? No pasa 2 veces por el mismo lugar. Ok. El otro paso es efectuar ya la venipunción. Hay que obtener un ángulo de 15 grados, la aguja en un ángulo de 15 grados. Vamos a suponer, vamos a hacer un ángulo de 15 grados arriba de ángulo, ¿ves? Esta es la línea recta y nosotros vamos a hacer este grado de inclinación. Es decir, un grado mínimo para que no atraviese la vena. Si usted el ángulo lo hace más agudo, es decir, si usted lo hace más inclinado, de 45, es más probable que usted atraviese la vena. ¿Ok? Y si lo hace así, de 90 grados, por supuesto que eso es un disparate, ¿no? Se utiliza en las arterias, cuando se funciona arteria, pero nosotros no funcionamos arterias, nosotros tenemos muestras de sangre venosa. O sea, para coger las venas, que son además las venas superficiales, el ángulo correcto es de 15 grados. ¿Ven? Un ángulo bastante pequeño. Si es aquí en las dorsales de la mano, 10 grados, casi pegadita la jeringuilla o el facultario. El bisel debe ir hacia arriba. ¿Qué cosa es el bisel? El bisel es el huequito que tiene la aguja. El huequito usted lo tiene que estar mirando desde arriba para que la parte punzante esté debajo. Colectar las diferentes muestras en el orden correcto. Aquí tendríamos que empezar a debatir cuál es el orden correcto de llenado de los tubos y el orden correcto de inversión. Ok, vamos a tratar de explicar eso aquí mismo. En los libros de texto aparece un orden que yo se los voy a mostrar luego. ¿Ok? Un orden muy preciso, que incluye un color detrás de otro, un orden muy determinado. En la práctica, hay una serie de consideraciones que se toman para llenar y para invertir los tubos, que responden a una serie de criterios que les voy a decir ahora. Lo primero es que no es lo mismo el orden cuando se utiliza una jeringuilla que cuando se utiliza un vacutainer. ¿Ok? Si utilizamos una jeringuilla, fíjense bien, el primer tubo que nosotros vamos a llenar, nosotros llenamos, sacamos toda la sangre en una jeringuilla, ¿no? Entonces, cuando vamos, tenemos que quitar la aguja, quitar los tapones de los tubos, ver que no nos confundamos después de ponerlo, y por el borde del tubo dejar caer la sangre, como si estuviéramos sirviendo una cerveza en un vaso, que se gira el vaso, ¿no? Igual, se deja caer despacio para que no se produzca hemólisis con la presión que se le puede hacer al émbolo en el momento de que salga la sangre, tiene que correr lentamente. Entonces, el primero que nosotros vamos a llenar es aquel tubo que nosotros queremos que la sangre esté igualita que en la vena. ¿Por qué? Porque necesitamos la muestra de sangre completa para contar los glóbulos. No podemos, entonces, ¿qué pasa? Que el primer tubo que llenamos es el lavander, cuando se está utilizando una jeringuilla. El lavander, porque tú sacaste la jeringuilla y ya se empieza a hacer coágulo, ya el tiempo está corriendo en tu contra, porque ya después que tú sacas la jeringuilla, cierras aquí y ya vas a rellenar los tubos. Mientras más tiempo quede la sangre dentro de la jeringuilla, no está en contacto con ningún anticoagulante. Por lo tanto, el primero es el lavander. Se llena el lavander y luego se llena el light blue. Si tuvimos que llenar el light blue, se llena inmediatamente, se invierte y se pone en hielo, ¿verdad? Después llenas cualquier tubo de los demás colores de plasma. Amarillo, gris, verde, todos los demás colores de plasma. Y dejas para el final los tubos SST, o sea que son el gold y el rojo tigrado, o también el red plain, ¿ok? Son los tubos SST. ¿Por qué? Porque en ese tubo nosotros queremos que se forme un coágulo, así que el tiempo que esté la sangre de más en la jeringuilla no importa, esos son los últimos en llenar, porque de todas formas ahí se va a formar un coágulo. ¿Me entienden? El sentido de esto. Ahora, para invertirlo se supone que se invierten los tubos uno por uno. En la práctica usted va a ver que en el laboratorio los flebotomistas terminan de extraer la sangre, cogen todos los tubos en la mano
y hace esto, los invierte todos al mismo tiempo. Sin embargo, la regla no dice eso. La regla dice que tomemos un tubo, lo invirtamos 0, 5 u 8 veces, según el caso, que son las veces de inversión que hay, ¿verdad? Según vimos en la tabla que estudiamos ayer. Lo invertimos las veces que sea, lo colocamos y vamos invirtiendo uno por uno hasta el último. ¿Cuál es el primero que vamos a invertir? El primero que llenamos, en este caso, cuando usamos una jeringuilla, porque es el primero que nosotros queremos que rápidamente se mezcle con el anticoagulante. ¿Para qué? Para que quede exacta la sangre sin coagular y que podamos tomar la muestra de la sangre completa, ¿verdad? El lavander es sangre completa, recuerden. Entonces, el primero es ese. En el mismo orden en que hicimos la extracción, se va a hacer la inversión. En el caso de ok, porque ahora estoy hablando yo solito. En el caso de que estemos usando jeringuilla, el orden de extracción y el de inversión es el mismo, ok. Ahora, en el caso de que estemos usando vacutainer, todo cambia. ¿Por qué? Porque el vacutainer tiene una característica diferente. El vacutainer, cuando tú llenas un tubo y lo dejas ahí, ese va a estar más tiempo sin que tú lo puedas invertir o trabajar. ¿Ok? Entonces, hay que partir de que en este caso es justo al revés. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar la muestra Gold o rojo manchado, o sea, la muestra de suero. Muestra de suero en esos tubos que se puede usar para suero, que eso es el Gold y el rojo manchado básicamente, o el Red Plain, ¿ok? Ese es el primero que yo lleno cuando estoy usando vacutainer, que es lo que más se usa aquí en este país. Se llena, se coloca ahí ese tubo. Después vienen todos los de plasma. En penúltimo lugar vamos a llenar el Light Blue, que es el del PT-PTT, ¿se acuerdan? El de los coagulogramas. Y por último, entonces vamos a llenar el lavander. Ese es el orden lógico cuando se usa un vacutainer. Y a la hora y al momento de invertir, lo que vamos a hacer, comenzar precisamente por el último que llenamos, porque el lavander es el primero que yo quiero que se mezcle con el anticoagulante. O sea que el orden de inversión es al revés en el caso de que estemos usando un vacutainer. ¿Ok? Llenamos el lavander, después el light blue lo ponemos en hielo, después todos los de plasma y por último es que vamos a invertir 5 veces aquellos tubos SST. ¿Ok? Esos son los que se invierten nada más que 5 veces, que el objetivo de esto es para que se mezcle esa sangre con el factor activador del coágulo que tiene los tubos SST. Si fuese un tubo vacío, pues hay que invertirlo, ¿ok? Que sería en el caso del Red Plain. Estamos claros, la inversión. Ahora yo voy a mostrarles la inversión que recomiendan los libros de texto. En el examen que yo les voy a hacer, no es necesario que ustedes van a usar este que yo le acabo de explicar. ¿Ok? Es el que van a usar en el caso del examen que yo les voy a hacer este jueves. Porque es el orden lógico que nosotros utilizamos, incluso cuando hacemos el examen práctico, usamos este orden que es razonable para nosotros. Ahora, en los libros van a encontrar este orden que está aquí, que responde a otros criterios que ellos tratan de explicar, pero que es más complicado. Hay quien trabaja, si tú usas este, pues claro que te va a salir bien. Este es en el caso de que se use vacutainer. ¿Ok? Se empieza igual por... hacen esto. Lo hacen de esta manera. Yo no estoy muy de acuerdo con este orden. No soy tampoco
un experto en el área de los anticoagulantes y eso, pero ellos plantean este orden específicamente. ¿Ok? Bueno, déjenme ver si por casualidad tengo otro orden por acá. No. Bueno, en el caso del examen que se haga de la registración nacional, usted tendría que usar este orden para responder. ¿Ok? Pero el examen que hago yo, que es el que van a hacer este jueves, van a usar el orden que yo les acabo de explicar y que espero que ustedes tomen nota de ello y lo pongan ahí. Está el primero, está el segundo, está el tercero. ¿Okay? Lo que yo acabé de explicar hace un momento con jeringuilla y con Vacutainer. Fíjense que si no toman ese detalle en cuenta, puede que respondan al revés, creyendo que están respondiendo bien. ¿Ok? Tienen que dividirlo primero con jeringuilla y con Vacutainer, poner el orden de extracción y el orden de inversión al lado. Serían como dos esquemas, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos en este punto que era colectar las diferentes muestras en el orden. Luego usted colecta las muestras, se suelta el torniquete mientras se está llenando el último tubo. Eso es importante. El torniquete usted lo va a soltar durante el llenado del último tubo que usted va a llenar. No lo puede soltar después porque va a ser un chorrito de sangre. O sea, usted quita la aguja, que es lo que está tapando el hueco que usted mismo abrió, con el torniquete puesto y sale un chorrito. ¿Ves? Muy desagradable, inadecuado. Entonces, cuando se está llenando el último tubo, ¡tac!, se suelta el torniquete y se termina de llenar ese tubo y listo. Al extraer la aguja, usted quita el tubo del Vacutainer y extrae la aguja. ¿Ok? Eso también evita que pueda salir algunas gotas de sangre retrocediendo de la aguja. Si usted retira el tubo, hay quienes lo quita así porque es muy poco probable que ocurra, pero bueno, pudiera ser un poquito de sangre. Se retira el tubo y ya queda el Vacutainer con la aguja enterrada, ¿no? Ahí funcionando. Entonces usted pone una gasa seca encima y retira. ¿Por qué una gasa seca? Porque, o sea, hemos visto que a veces se usa gasa con alcohol, pero al poner alcohol disminuye la posibilidad de coagulación en ese instante, ¿no? Eso no tiene gran importancia, pero bueno, si usted pone una gasa seca y usted había limpiado el área, no tiene por qué volver a pasar alcohol. Usted solamente tocó el área con una aguja estéril. O sea, te retira la aguja con una gasa seca y presiona sobre ella. Estamos acostumbrados en otros países a que nos mandan a hacer esto con el algodón mojado de alcohol. ¡Pah! No es correcto. En este país no se acepta eso. Se acepta gasa seca y después que tú retiraste la aguja, aprietas ahí durante un tiempo X. ¿Cuál es el tiempo X? 1 minuto. No más. No necesitas hacer presión por más tiempo. Normalmente con 1 minuto de presión. Ahora, ¿qué hace el flebotomista muchas veces si la persona está en sus cabales? Le pone sí, porque si es un niño, por ejemplo, que no pueda cumplir esas órdenes, o si es un adulto que tiene una demencia, a lo mejor no cumple, pero si es una persona que está en sus cabales, tú le pones el algodón, después que ya sacaste la aguja, le dices, ¿podría por favor presionar aquí un momentico? Entonces él se queda con su dedo presionando la gasita ahí, en lo que usted está haciendo otra cosa. ¿Ok? Es durante 1 minuto que debe presionar. Ok, mientras él está presionando, usted aprovecha y desecha la aguja de la forma correcta que le debe haber mostrado la profesora Joalmis Viera y se dedica a invertir los tubos y a ponerle el rótulo, que a veces es escrito con un rotulador o a veces es una etiqueta o label que se pega, ¿no? Que fue impreso en una computadora. Se aplica una curita al sitio de punción, se le dice al paciente que en 1 hora se puede quitar la curita. Pues si no se lo decimos, a lo mejor pasan horas y días y no se quita eso, ¿verdad? No es necesario, en 1 hora ya se puede retirar la curita y se acabó el problema. Luego usted se quita los guantes, se lava las manos, llena las formas del laboratorio que tuviera que llenar, le da las gracias al paciente. Fíjese que todavía el paciente no se ha retirado. Si está en un hospital, informa a la enfermera que ya tomó la muestra y ya usted se la va a llevar en su carrito, porque es un flebotomista de turno, ¿no? Entonces va a hacer sus extracciones, ya todo rotulado y ya para el laboratorio. Siempre va a manejar las muestras con cuidado donde quiera que esté, ¿no?
Ahora, ¿qué cosas debemos tomar en consideración a la hora de trasladar la muestra, ¿no? Que la muestra, primero, que no se va el paciente de dónde estamos si no hemos rotulado los tubos. ¿Por qué? Porque se le queda un tubo con sangre sin rotular por accidente y no hay ningún paciente ahí, usted no sabe de quién es la sangre. Entonces, como una medida preventiva, hacer un orden tal que usted nunca le pase eso, que vaya a tener un tubo sin nombre, ¿ok? Usted sabe que, por norma, usted va a esperar a que el paciente, con el paciente ahí va a rotular los tubos. Una cosa, cuando esté rotulando los tubos con etiquetas, con label, tome en cuenta que eso viene en una hoja, todos los labels, con los nombres. Revise, por favor, que los labels todos coincidan con el paciente que está ahí, porque a veces las impresoras pudiera, por algún error, salir alguna etiqueta o algunas etiquetas como el nombre del paciente anterior o el siguiente. Entonces usted puede haberlo hecho todo muy seguro y cuando usted pega las etiquetas esas, está pegando una etiqueta mal. Tenga mucho cuidado con eso, verifique eso. Vamos a ver ahora algunas sugerencias, ¿ok? Algunas sugerencias. Si el paciente tiene una cicatriz, busque otro sitio. ¿Para qué va a pinchar arriba de la cicatriz? Si hay venas corredizas, usted las fijarlas, poner el dedo por encima de la vena, con un dedo por encima del lugar donde va a pinchar, y usted es como si aguantara la vena y después la pincha. ¿Okay? Si el paciente es obeso, usted debe usar, si es muy obeso y el torniquete le va a provocar una lesión o no es suficiente para apretar, entonces usted puede usar un esfigmomanómetro, que es el aparato de tomar la presión, ¿no? Lo pone ahí y con eso interrumpe la circulación en lugar de un torniquete. Y la aguja tendrá que ser más larga porque es más tejido celular subcutáneo que atravesar. Entonces uso en lugar de usar una aguja de 1 pulgada, que a lo mejor es la que usa para los demás, aquí usa de 1,5 pulgadas. Si hay venas colapsadas, estas son las venas que están pegaditas porque el paciente está medio deshidratado, porque es un paciente que está encamado y a veces sucede, ¿no? Entonces usted va a utilizar el tamaño más pequeño de tubo permitido por el laboratorio, que es de 7 mililitros, incluso hay de menos, y va a usar una jeringuilla en lugar del vacuum tiner y una mariposa para hacerlo. Si el paciente tiene una mastectomía, una radical de mama, entonces usted va a ver, según la institución donde usted trabaja, cuál es la póliza, que es lo que se indica en este caso. Generalmente, lo que se hace es que se toman muestras del lado contrario. Si es una mastectomía unilateral, ¿no? Una sola mama, entonces usted busca el lugar donde no hubo la mastectomía. Si hay un suero puesto, ok, hay que cerrar ese suero de 2 a 5 minutos y se va a sacar sangre del brazo opuesto a donde está el suero. Hay pacientes que están en suero en los dos brazos, entonces hay que cerrarlo todo y buscar un lugar alejado del sitio de infusión, que es el sitio donde está puesto el suero. Si hay hematomas, se extrae un sitio por debajo del hematoma. Ok. Hay un hematoma aquí, entonces yo en lugar de pinchar arriba del hematoma, ok, voy a pinchar debajo del hematoma. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que la sangre viene de retorno al corazón, va en esta dirección, ¿verdad? Entonces yo quiero coger la sangre antes de que la vena pase por el hematoma para no llevarme ningún residuo que pueda tener ahí, porque un hematoma tiene una serie de cosas. Entonces, que lo cojo antes de que pase la vena, la sangre que va a pasar antes de llegar al hematoma. ¿Ok? Por eso dice por debajo, porque el brazo está así. ¿Ok? Entonces, por debajo del hematoma. Ok. Bien, aquí tenemos, una vez más, el orden de extracción con el vacuum tiner. ¿Ven? Es lo que habíamos hablado hace un momento. Amarillo, azul claro, rojo manchado, verde, lavanda y gris. Este es para el examen de... este es el orden de los libros, ¿no? Para el examen de la registración. Para el examen mío de la escuela normal del jueves, es el orden que yo les expliqué. ¿Ok? Bien.
el otro punto que tenemos que hablar hoy es acerca de la punción capilar. La punción capilar es una técnica en la que se usa para pinchar el dedito y tomar una gotica de sangre. Se utiliza para hacer glicemia, pero también para hacer un grupo de análisis determinado usando un microtubito que por tensión superficial se llena. Ahora vamos a ver. Ok, entonces se pincha la piel se punciona la piel con una lanceta o con el autolete, que es básicamente como una lancetica, pero que tú aprietas un botoncito y sale una agujita tic, y dispara. Okay. La sangre colectada es una combinación de sangre capilar, arteriolar y venular. Tú estás pinchando a nivel muy superficial y ni siquiera ahí hay vena. Y lo que estamos hablando es de esto. Okay. Y aquí hay una cosa que sucede, que alrededor de las células hay líquido intersticial, el líquido ese que está entre las células. Y ese líquido, como es una muestra tan pequeña, es lo primero que va a salir. Por eso es que la primera gota se seca, no se debe coger. En la glicemia no importa, cuando uno está haciendo un examen de glucosa, no es tan necesario limpiar esa primera gota, con esa gota está bien. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa en el líquido intersticial van a ser iguales que los que hay en la sangre. Y entonces, si quedó mezclado con un líquido intersticial, no le va a dar el análisis mal. Pero en otros exámenes sí, porque aparece la sangre diluida. Si tú vas a hacer, por ejemplo, un hemograma, en una hematología, ¿no? Para contar células, de ahí, imagínense, se están llevando la sangre diluida, le va a dar anemia, porque parte de esa gotica va a ser fluido intersticial. Entonces ahí sí, para ese otro tipo de análisis sí es importante limpiar la primera gota que sale y esperar a que salga otra más. Se puede presionar un poquito, pero no mucho, porque la presión produce, esa presión dura para ese tipo de análisis, produce hemólisis, produce rupturas de los hematíes que están ahí, porque es una pequeña cantidad. Entonces hay que tratar de que no se presione mucho. Y lo otro es, si la persona es difícil o está fría la mano, tú sabes, lo ideal es bajarle la extremidad y ponerle agua tibia. Es decir, unos paños tibios durante unos minutos antes de funcionar. Después se seca bien, ¿sabes? Se hace todo el proceso y se funciona. Ok, aquí están los sitios donde se puede funcionar en el caso del pie se ve los recién nacidos, que se pinchan el talón en estas áreas de aquí. ¿Okay? Y en los dedos debe ser un poquito hacia el borde, no necesariamente en la yema, porque en la yema va a doler más. ¿Entiendes? Un poquito hacia uno de los lados, como se ve ahí dibujado. En algunos casos, esta área de aquí también esta área de aquí se puede puncionar. Para los diabéticos es muy útil porque duele un poquito menos que en los dedos, ni se siente a veces y no se cansa. No se repiten todos esos dedos, que a veces los diabéticos se tienen que pinchar muchas veces. Ok, en el adulto es usual la punción en los dedos de la mano, bordes laterales, preferiblemente el dedo anular. En los niños se utilizan los bordes del talón y a veces el lóbulo de la oreja. Okay. Si el paciente es aprensivo, con vasoconstricción periférica o tiene shock o tiene una anemia severa, es preferible colocar compresas o bolsas de agua tibia, lo que les decía hace un momento, en la zona de punción por 5 minutos. Esto provocará vasodilatación y aumenta el flujo de sangre. ¿Para qué se utiliza la punción capilar? ¿Cuándo se usa la punción capilar? Bueno, los análisis que no requieren grandes volúmenes de sangre, como un hematocrito de urgencia, por ejemplo, pudiera hacerse ahí. En los niños recién nacidos, prematuros o niños con venas difíciles de coger, a veces se indica la punción capilar. En pacientes muy ancianos con venas frágiles, pacientes con graves quemaduras en los brazos, pacientes con tendencia trombótica, pacientes en estados terminales, pacientes con edema generalizados, pacientes obesos con venas difíciles de coger, pacientes que tienen sus venas destinadas a venoclisis. Entonces usan este tipo de... ¿Dónde se va a colectar esta sangre? Micropipetas de cristal y los microcontainers son los lugares. Ahora,
Dice aquí 3 nunca. Nunca profundice más de 2 a 4 milímetros. Un pinchazo. Nunca utilice sitios ya puncionados. Nunca puncione en un área cianótica. Okay. Es un poco complicado hacer el cierre de esta clase porque es la última clase de flebotomía que vamos a tener. Obviamente ustedes van a notar una problemática seria aquí, que es que necesitan practicar. Necesitan que todas estas cosas verlas en un laboratorio. Necesitan que uno les explique tocando las herramientas para trabajar, usándolas, cómo se pone una aguja, cómo se retira, cómo es el vacuum tiner, cómo son los tubos. Todas estas son enigmas, preguntas que ustedes tienen en este momento. Obviamente no podemos dar solución a estas preguntas hasta que no puedan ir al laboratorio. Esperemos que muy pronto quite la regulación de que no podamos ir a la escuela y puedan ustedes tener la oportunidad de hacerlo tan pronto esto ocurra, sea cuando sea, esa oportunidad va a estar abierta para todos ustedes, aun cuando ya haya pasado tiempo de haberse graduado por alguna razón o del tiempo de graduarse. Lo más probable es que no puedan graduarse hasta que no hagan estas prácticas. Tenemos los recursos en la escuela, por supuesto, y tenemos la voluntad de hacerlo, pero ha sido imposible hasta el momento por las razones que ustedes saben. Esperemos que aún así hayan aprendido lo suficiente en este curso como para ser buenos flebotomistas. Les falta eso. Y les falta verificar si tienen el don de pinchar correctamente. Hay personas que tienen mucha más facilidad, casi pareciera un don, o sea, una cosa que tiene esa habilidad. Hay personas que les cuesta más, pero cualquier persona puede aprender a hacerlo con más o menos práctica según el caso y lo puede lograr. ¿Okay? La información teórica ya la tienen. Hay muchas cosas que son adicionales dentro de que pudiera hacer las funciones de un flebotomista, como por ejemplo recoger otro tipo de muestras que no sean de sangre. A veces el flebotomista recoge otro tipo de muestras, esputo o hace, es poco común que ocurra, pero pudiera ser, uno esté trabajando que requiera hacer eso, muestras de heces fecales, muestras de orina. La muestra de orina recogerla es decir al paciente que orine, pero si el paciente por ejemplo no está en condiciones de controlar eso, pues entonces el enfermero es que realmente le va a ayudar a recoger la muestra. Normalmente el flebotomista no le van a pedir nunca, no está capacitado para hacerlo, pasar una sonda en caso de un paciente que tenga esa situación. Eso lo va a hacer un enfermero. ¿Ok? Entonces no se preocupen, cualquier cosa de todas maneras en el lugar donde ustedes van a trabajar, este tipo de procedimientos que no son la rutina de un flebotomista, pues deberán recibir allí un entrenamiento para eso y supervisión. Así que después de este video van a encontrar una clase activity sobre este video, ¿verdad? Y luego van a encontrar un repaso. El repaso es para el examen de mañana. Ahí van a encontrar preguntas de todas las clases, desde que comenzamos flebotomía, desde anatomía del corazón y todo. ¿Okay? Entonces sencillamente pueden repasarlo mañana, pueden hacerlo cuantas veces quieran ese review para que ustedes vuelvan a repasar toda la información. Acuérdense que esta materia ha durado 2 meses y eso hace que sea mucha materia, ¿verdad? Entonces mucho contenido. Entonces necesitan repasar bien varias veces eso durante este día para que mañana jueves, cuando ustedes hagan el examen, ya hayan repasado toda la materia. ¿Ok? Hasta la próxima. Gracias.